El trastorno de personalidad narcisista se incluye en el grupo B de trastornos de la personalidad, donde se encuentran también, en base a la clasificación del DSM-5, los trastornos limítrofe, histriónico y antisocial de personalidad, presentando todos ellos en común una apariencia dramática, inestable, errática o emocional, que hacen que se solapen entre sí unos trastornos con otros, siendo habitual en la consulta médica encontrar pacientes que presentan datos clínicos de diferentes trastornos, lo cual requiere una valoración global y evolutiva por parte de los profesionales de la salud mental, tanto para su diagnóstico como para un tratamiento resolutivo. En este episodio me centraré en la personalidad narcisista, aunque puntualizaré algunos tipos de narcisistas que solapan rasgos de otros trastornos de la personalidad. Como sucede con los narcisistas malignos, los cuales comparten síntomas tanto del trastorno narcisista como del antisocial. Comenzaremos por abordar los orígenes del narcisismo para sentar las bases sobre las que construiremos este complejo mundo de la superioridad irrazonable. El término narcisista, como podréis imaginar, proviene de un joven griego llamado Narciso, que acabó enamorado de la hermosura de su propia imagen al verse reflejado en el agua y que fue narrado por Ovidio en sus Metamorfosis. La madre de Narciso, la ninfa Liriope, fue advertida por un vidente sobre las graves consecuencias que podrían tener en su hijo el poder llegar a conocerse a sí mismo, haciendo que se acortase la duración de su vida. Este joven ingenuo quedó extasiado al verse reflejado en un estanque de agua, como acabo de indicar, y este acto de contemplación de su belleza resultó convertirse en su propia condena, al llegar a esa popular conclusión de qué bonito es el amor cuando es correspondido. Evidentemente, este planteamiento creó un círculo cerrado donde no hay espacio para nadie más que para él mismo, y donde su fuente del supuesto enriquecimiento personal era su propia imagen. Esto le llevó a pasar días sin fin en esa contemplación sin dedicarse a otra cosa que no fuese disfrutar de su belleza. Evidentemente, dejó a un lado cuestiones básicas como su propia alimentación y murió de hambre. Concluye esta historia con la transformación de su cadáver en esas conocidas y hermosas flores de colores amarillos y blancos que dibujan nuestros campos en primavera y que son los narcisos. He considerado necesario hacer esta introducción histórica porque, como podéis comprobar en el análisis de este personaje, la percepción de grandiosidad propia es fundamental para entender la génesis de este trastorno de la personalidad que afecta aproximadamente al 1% de la población, siendo discretamente mayor el porcentaje en el sexo masculino. Definamos ahora al narcisista. ¿Qué características comunes presentan todos ellos? Lo primero, evidentemente, es la grandiosidad propia, como acabo de señalar, siendo esta actitud el eje central sobre el que giran las demás características y que incluyen la falta de empatía y la necesidad de adulación. Este patrón de comportamiento debe incluir al menos
5 de las siguientes características. Preocupación por diferentes fantasías relacionadas con la inteligencia, el poder, el amor ideal o los logros inalcanzables. Un sentido de grandeza desmedido y sin fundamento alguno. Una defensa férrea del derecho. Arrogancia. Una percepción continua de que todos los demás sienten envidia de él, al igual que la siente él de los demás. Cero empatía. Manipulación de los demás para su propio beneficio. Una necesidad de admiración continua por parte de todos los que le rodean. Y por último, la creencia de ser único en su especie, llevándole a pensar que solamente debe relacionarse con personas de alto nivel, despreciando a todas las demás. Después de describir esta lista de características propias del narcisista, estoy convencido de que habrá más de uno que se sentirá identificado con este trastorno de la personalidad, ya sea en él mismo o en otras personas cercanas a él. Por eso insisto en recurrir a la valoración por parte de profesionales de la salud mental antes de poner etiquetas injustificadas a uno mismo o a los demás. Recordad que este y todos los demás trastornos de la personalidad deben influir negativamente en la vida diaria de quien lo padece, incapacitándole en su día a día y además debe persistir en el tiempo. Por tanto, por favor, sean prudentes y dejen a quienes son plenamente conocedores de estas patologías que hagan su trabajo, colaborando con ellos en todo lo que necesiten, evitando las críticas, juicios y descalificaciones que solo profundizan en el aislamiento y desesperación de quienes sufren las consecuencias del narcisismo. Respecto a la etiología, o dicho de otro modo, las causas que producen este trastorno de la personalidad, empezaré por aclararos que, como en el resto de patologías en el campo de la salud mental, deben coexistir factores genéticos, biológicos, psicológicos y ambientales para que, confluyendo todos ellos en el tiempo, acaben produciendo la tormenta perfecta de una patología en concreto. En este caso, el trastorno de personalidad narcisista. Con esto quiero dejar claro que no nos vamos a encontrar en el narcisismo una ley absoluta del todo o nada. Vamos, que ningún diagnóstico de narcisismo estará presente en términos absolutos de sí y no, de presencia o ausencia. Aquí lo relativo tiene prioridad y la evolución, la psicoterapia y la predisposición personal de quien presenta este trastorno van determinando la realidad última y definitiva del narcisista. Dicho esto, os afirmaré que los factores genéticos y biológicos que influyen en el desarrollo de esta enfermedad son limitados y nada claros. Existen varias teorías al respecto, destacando dos, que son la teoría del aprendizaje social y la teoría psicoanalítica. Respecto a la psicoanalítica, defiende el origen del narcisismo por una falta de afecto y empatía por parte de los padres hacia el hijo, con una incapacidad por parte de ellos de disfrutar con el trato con él y siendo la exigencia, la crítica y el reproche la nota predominante en este tipo de relación. Por otro lado está la teoría del aprendizaje social, donde la sobrevaloración y el enaltecimiento de las cualidades positivas del hijo por parte de los padres lleva a este a hacer suyo ese planteamiento, favoreciendo el desarrollo del comportamiento narcisista. Si a esto se le suma
que algunas personas narcisistas tienen talentos especiales que les pueden hacer sentirse superiores a los demás, ya está todo dicho. Como acabáis de comprobar, son dos teorías de polos totalmente opuestos, donde la sobrevaloración por un lado y la desaprobación por el otro marcan el camino de las hipótesis sobre el origen del narcisismo. Se trate de una u otra teoría o incluso de otras que se han ido postulando a lo largo de los años, está claro que entre los factores ambientales o externos, la existencia de mensajes extremos, ya sea de reconocimiento de logros alcanzados, como de reproches o exigencias para conseguir metas imposibles, no ayudan en nada en una adecuada salud mental a quien recibe estos mensajes. Se trata, por tanto, de un equilibrio donde coexistan el reconocimiento, la corrección, la empatía, el cariño, la disciplina y, en definitiva, el amor, que debe ser siempre el eje central de la relación de unos padres con sus hijos y que trataré más adelante. Vuelvo a insistir en que la presencia de una educación desajustada y mal adaptada a las necesidades de los hijos por parte de padres o cuidadores no es condición exclusiva para el origen del narcisismo, ya que deben coexistir otros factores individuales de tipo psicológico y genético. Lo digo por quienes justifican su comportamiento supuestamente narcisista por una influencia exclusiva de un único factor, evitando en muchas ocasiones asumir cualquier tipo de responsabilidad personal en la génesis de este trastorno. Una vez analizado el origen y las características que debe presentar una persona para ser diagnosticada como narcisista, veamos los diferentes tipos de narcisistas existentes a día de hoy, y que los quiero dividir en estos 4, aunque no dispongamos de una clasificación reconocida por las sociedades científicas. Narcisista comunal, narcisista vulnerable, narcisista grandioso y narcisista maligno, siendo este último el más peligroso de todos ellos. En estos 4 tipos de narcisistas coexisten el ciclo idealización, devaluación y descarte, en el cual presenta en su primera fase o de idealización la atracción de la víctima del narcisista mediante todo tipo de cumplidos y halagos, donde una extensa alfombra roja se despliega ante su víctima para hacerle sumamente atrayente su presencia. Digamos que es su carta de presentación y lo que determina que se encienda un piloto rojo dentro de nosotros para avisarnos de que un posible narcisista está tratando de socavar nuestra autoestima y convertirnos en presa fácil para su pésima autoestima. Sin darte cuenta, sus halagos, reconocimientos y mensajes positivistas acabarán neutralizando la capacidad de la víctima para diferenciar lo positivo de lo negativo. Así que atención a esto. Mucho cuidado con los mensajes positivos inoportunos y la supuesta empatía de quien no la esperamos. Y si a esto le sumamos una euforia excesiva o mensajes victimistas que generen admiración o pena por parte de quien los recibe, todavía más. A continuación, y una vez que hemos caído en su red, aparece en escena la fase de devaluación, donde se producen
el aislamiento de la víctima del narcisista de su entorno social, para evitar la influencia de cualquier persona que pueda expresar una opinión que ponga en peligro las relaciones tóxicas del narcisista. Comentarios como "los trapos sucios se lavan en casa" o "lo que digan los demás está de más" son mensajes clásicos del narcisista para aislar cada vez más a su víctima en un proceso largo donde los tira y afloja son habituales con la finalidad de conseguir el control de la relación. Esto provocará un desgaste mental sin precedentes en quien padece las conductas manipulativas del narcisista, abocándole a renunciar a sus propios proyectos e ideales por tal de agradar al narcisista, que ya se encargó previamente de transmitir mensajes positivos a su víctima para garantizar una relación de dependencia afectiva. Por último, y tras esta larga fase de desgaste, aparece en este perturbador y siniestro ciclo el descarte, donde ya existe un claro dominio del narcisista sobre su víctima, al haber conseguido su aislamiento social y el menoscabo de su propia autoestima. Una autoestima ausente en el propio narcisista que busca desesperadamente realimentar su afán de superioridad, comparándose continuamente con la baja autoestima de su víctima, menoscabada por el propio narcisista, mediante violencia física o verbal y utilizando comentarios sarcásticos donde ridiculizará continuamente cualquier logro conseguido por su víctima. En esta fase y tras alcanzar el objetivo deseado, el narcisista perderá todo interés por la otra persona, siendo frecuentes en esta última fase las infidelidades en el campo de las relaciones de pareja. Ocasionalmente se reiniciará de nuevo este ciclo, retroalimentado por la culpabilidad de la víctima, que volverá al narcisista para conseguir los halagos y reconocimientos de la primera fase de este ciclo. Dicho esto, describamos el primer tipo de narcisista, el narcisista comunal. Este tipo de narcisista se caracteriza porque la fase de idealización del ciclo descrito anteriormente se centra en una supuesta actitud desinteresada y bondadosa, donde se presentará como el amigo de todos, siempre dispuesto a atender las necesidades de los demás sin esperar aparentemente nada a cambio. Me recuerda a esa frase célebre que dice así: "Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad". Los encontraremos frecuentando organizaciones sin ánimo de lucro, incluso aquellas con un contenido religioso, justificando sus comportamientos por ideales caritativos y preceptos morales. El siguiente tipo de narcisista es el vulnerable. Aquí predomina el victimismo, por encima de la euforia y la grandilocuencia, y utilizará sus traumas del pasado para generar compasión en sus víctimas. Luego tenemos el narcisista grandioso, que podemos considerarlo como el narcisista clásico, caracterizado por la arrogancia y los mensajes continuos de valía propia para conseguir la admiración de los demás. La ausencia de empatía y la explotación de los que le rodean son habituales en él, siendo a su vez el perfil más habitual en el narcisismo dentro del mundo laboral, y que trataré a continuación. Y por último tenemos el más peligroso de todos,
el narcisista maligno, que por si no tuviésemos suficiente con su propia conducta narcisista, presenta conductas antisociales y psicopáticas, con claros abusos físicos o emocionales, e impregnado de manipulación y sadismo. Es el peor y más destructivo de todos los narcisistas, tanto para sí mismo como para los demás. Una vez definidos estos 4 tipos de narcisistas, abordemos el manejo de este trastorno de la personalidad en la relación de pareja, en el entorno laboral, en las amistades y por último en la propia familia. En la relación de pareja. La relación sentimental con una pareja narcisista es sumamente compleja y no apto para la mayoría. Ciertamente una persona narcisista es un ser humano como todos los demás que necesita amar y ser amado. El problema es que su bajísima autoestima le incapacita para tener una relación de pareja sana y constructiva donde el amor desinteresado sea su fuente de enriquecimiento mutuo, a lo cual se suma la predisposición a las infidelidades en la fase del descarte. Pongamos en escena esta frase célebre que nos ayude a entender el comportamiento de un narcisista que desea tener una relación de pareja. La dependencia al objeto amado es causa de depresión. El que ama es humilde. El que ama pierde, por decirlo así, una parte de su narcisismo y solo puede compensarla siendo amado. Como podéis comprobar, un comportamiento narcisista crea la necesidad de ser amado tras buscar la necesidad de la persona a la que ama. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente podrá existir una relación satisfactoria con una persona narcisista si conseguimos redirigirla hacia ella misma mediante una actitud de amor que acepte, perdone y espere sin límites. ¿Para qué? Para que pueda descubrir en ella misma la valía que desconoce y que trata de alcanzarla por todos los medios. La psicoterapia de pareja tiene un valor incalculable en este tipo de relaciones, pero no cabe duda de que una ausencia de disponibilidad, tanto por el narcisista para aceptar a su condición y dejarse amar tal y como es, como por parte de su pareja para amar al narcisista aceptando sus propias limitaciones, es garantía de fracaso y un motivo más que justificado para dar por finalizada esa relación. Respecto al entorno laboral, aquí predomina el narcisista grandioso, como ya expliqué anteriormente, y suele ocupar posiciones jerárquicas de mando con la única finalidad de explotar a los demás trabajadores en un claro abuso de poder, siendo esta situación una causa habitual de absentismo y burnout laboral en el puesto de trabajo, definiendo el burning o síndrome de burnout como un estado de agotamiento físico y mental. Estas situaciones requieren habitualmente la intermediación de otras figuras de un escalón jerárquico superior, y en caso de que no sea posible, habrá que recurrir a mecanismos legales de protección del trabajador afectado por este tipo de narcisistas, los cuales no cesarán en su empeño de ejercer su autoridad impositiva mientras no se hagan conscientes de su vulnerabilidad por una ausencia total de autoestima y empatía hacia sus propios compañeros de trabajo. En el caso de no poder conseguir una reubicación laboral y con la finalidad de evitar el desgaste o burning de los trabajadores afectados, existe la posibilidad de resistir los mensajes con contenido despectivo del trabajador narcisista
no atendiendo a sus demandas injustificadas, evitando la confrontación, para que pueda hacerse consciente de que no va a conseguir nada con esa actitud, salvo más aislamiento y rechazo por parte de los demás. En las amistades. Aquí volvemos de nuevo al campo afectivo, donde la motivación fundamental para establecer relaciones sociales se basa en lo que se considera una auténtica amistad, que viene definida por la siguiente frase célebre: la amistad es un acuerdo perfecto de los sentimientos de cosas humanas y divinas, unidas a la bondad y a una mutua ternura. ¿Existen estos sentimientos en el interior de un narcisista? Compleja pregunta para quien ha iniciado una amistad con una persona con este perfil. Si lo que une esa amistad son exclusivamente las motivaciones impuestas por el narcisista en el ciclo de 3 fases que expliqué anteriormente, creo que va siendo hora de dar por concluida esa supuesta amistad, que por otro lado nunca existió realmente. Ahora bien, si por ambas partes existe de mutuo acuerdo un propósito superior al puramente egoísta y arrogante del narcisista y al intolerante de la otra parte de esta relación de amistad, por una incapacidad para poder aceptar al narcisista tal y como es, como puede ser el unir proyectos y metas comunes desde el diálogo, la comprensión y el respeto, considero injusto que no les demos a todos los narcisistas que conviven en este mundo con el resto de la sociedad la oportunidad de que puedan descubrir su valía, sus cualidades positivas y su autenticidad, de forma que les permita sanar sus heridas más profundas de desamor y puedan llegar a ser personas con una vida en plenitud como todos los demás. Y por último, en la propia familia. Este es, bajo mi punto de vista, el área de relación más compleja con el narcisista, ya que a la propia dificultad de relación existente con quien padece este trastorno se añaden los lazos de sangre que ya describí en un episodio específico de este canal. Considero fundamental comprender las relaciones saludables que deben existir entre los componentes de una familia antes de tomar una decisión correcta en el tipo de relación que vamos a tener con el narcisista, el cual habitualmente suele corresponder con la figura de autoridad dentro de la propia familia. Una actitud coherente, decidida y valiente, donde se antepongan los intereses propios a la supuesta unidad familiar que los narcisistas pretenden defender de cara a la galería de una sociedad hipócrita y legalista, es fundamental para mantener la integridad de cada miembro que la compone. Coacciones, reproches y en general todo tipo de mensajes impositivos con la excusa de una relación de consanguinidad que debe mantenerse a toda costa, no se deben consentir bajo ningún concepto. Donde no exista un amor auténtico, conciliador, respetuoso y dispuesto a crear puentes de diálogo que vayan más allá de lo puramente genético, no habrá familia como tal, y mucho menos un narcisista que deba formar parte de ella. Como en los casos anteriores, donde la relación afectiva es el nexo de unión en cualquier convivencia constructiva, debemos priorizar el amor por nosotros mismos y los demás, tanto por parte del narcisista como de quien comparte su tiempo con él, para que todos tengamos la oportunidad de descubrir nuestras propias cualidades positivas que puedan poner fin a la tiranía del narcisismo en un mundo necesitado de amor.